Buenas tardes, amigos de Radio TV Canaco Digital. Una servidora, Gloria Lira, tengo el placer de estar hoy otra vez con ustedes en una emisión más del ABC del Empresario. Y esta tarde tenemos un tema muy importante que tratar, que es reciclo y actividad empresarial para personas físicas, y para esto me hago acompañar de un invitado muy especial, el contador Álvaro Giovanni Zárate Orea. Contador, ¿cómo te encuentras esta tarde? Muy bien, muy agradecido por la invitación, muy contento de estar aquí y pues esperando que sea de bastante provecho para los que nos escuchan y ven. Pues hoy vamos a tener una charla sobre este tema que es de vital importancia para todos nosotros, y digo como personas, como gobernados y como ciudadanos. Este tema que es reciclo y actividad empresarial para personas físicas. Pero antes de entrar en materia, me voy a permitir platicar un poquito sobre tu reseña profesional. El contador Álvaro Giovanni Zárate Orea es egresado de la Universidad Veracruzana. Él es contador público y se ha desempeñado en diversos sectores de la construcción. También es docente de 2 facultades y es asesor en pymes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en MIPYMES. En MIPYMES y nos asesor en temas generales de contabilidad. Y hoy esta tarde para platicarnos sobre lo que es el reciclo y la actividad empresarial para personas físicas. Antes de entrar en esta terminología que quizás no estamos tan familiarizados, algunos quizás sí, pero no todos, la primera pregunta es, ¿todas las personas somos sujetos de tributar? Bueno, ahí más bien el tema es que todas las personas podemos sin duda alguna ejercer el comercio. Entonces, con la libertad de ejercer el comercio, tenemos la elección de cuál actividad hay que realizar. Con esta elección, dependiendo de la actividad económica, es que nosotros vamos a tener dónde o cómo tributar, ¿sí? Entonces, la pregunta concreta es, por supuesto, nuestra Constitución política nos dice que todos tenemos libre comercio, así como también nos dice que hay que contribuir con el país y que el gobierno va a poner las reglas del juego, y sin duda alguna todos podemos llegar a tributar. ¿Y a partir de qué edad estamos obligados a inscribirnos? Bueno, acá ahora hay un cambio, ¿no? Que a los mayores de 18 años se les obliga a la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. La realidad es que a todos los que nos escuchan, ¿no? Y bueno, mencionaste el tema de la docencia, también se los comparto a los alumnos en el aula. Es importante, desde que nosotros podamos, inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes y también tramitar la firma electrónica, que es sumamente importante hoy día, ¿no? Además, una gran aclaración para todos los que nos escuchan es no por inscribirme al RFC o al SAT, como algunos le mencionan, en ese momento me obligo a pagar impuestos. No, una cosa es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y ya otro tema es el hecho de pagar impuestos. Oye, qué interesante aclaración. Quiere decir que no porque yo tenga un Registro Federal de Contribuyentes voy a estar pagando un impuesto, una cantidad. Sí, no, para nada, no están obligados. O sea, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes es igual a tener nuestra CURP, que es un tema de identificación, que en este caso es un tema de identificación como agente de comercio, como para realizar potencialmente una actividad económica, pero la pura inscripción al RFC no nos genera en automático un pago. ¿Por qué? Bueno, porque ahí va un poquito parte del tema que vamos a platicar. Tendríamos que declarar una actividad económica y la inscripción al RFC puede ser incluso sin actividad económica, solamente para tener nuestro RFC y al final el tema de la homoclave, que es lo que distingue al RFC del CURP, entre otros dígitos, etc. ¿Y ante quién debemos hacer este Registro Federal de Contribuyentes? Bueno, se hace en las oficinas del SAT. Antes teníamos la facilidad de hacerlos vía internet, ahora ya quitaron esta facilidad, hay que sacar una cita para la inscripción al RFC, tanto como personas físicas, es decir, todos nosotros, como para las personas morales, las sociedades mercantiles, tenemos que sacar cita y hacer la inscripción. Y para eso necesitan la ayuda de un contador y un experto aquí como el contador Álvaro Giovanni, que está esta tarde con nosotros. Contador, y ahora entrando un poco más en materia en nuestro sector, nuestros afiliados de cámara que seguramente están viendo esta tarde nuestro programa, entremos en lo que es el comercio. Si yo soy comerciante, debo de escoger un régimen fiscal.
¿qué es un régimen fiscal? ¿O qué debemos entender por un régimen fiscal? Ok, lo más sencillo es, el régimen fiscal es los derechos, o más bien las obligaciones, en las que nosotros vamos a encauzar por la actividad económica que vamos a desempeñar, ¿no? ¿Qué es en sí la actividad económica? Pues a lo que me voy a dedicar, ¿no? Por ejemplo, si yo que soy contador, ¿no? Entonces, lo más lógico es que siendo contador mi actividad tenga relación con los honorarios contables, ¿no? Para llevar la contabilidad o alguna asesoría de alguna empresa, sea persona física o moral. Entonces, yo puedo encuadrar en un régimen que es honorarios profesionales, ¿no? También en reciclo, que lo vamos a tocar más adelante. Pero entonces, al tener la actividad clara y definida, ya nosotros podemos seleccionar qué tipo de régimen puedo tributar, ¿sí? Hay algunas cuestiones, por ejemplo, teníamos en el pasado, y bueno, todavía algunos son régimen de incorporación fiscal, decía que los de este régimen podrían hacer prácticamente todas las actividades económicas, menos las que fueran de servicios, y que estos servicios dependieran de una cédula profesional. Entonces yo, un servidor, al dar mis honorarios contables con una cédula profesional, no podía entrar dentro del régimen de incorporación fiscal, es decir, estaba limitado, ¿no? Entonces, es esa parte, ubicar mi actividad económica, que es a lo que me voy a dedicar, y en algunas actividades económicas sí tengo la posibilidad de elegir entre dos regímenes, en algunas encasillo solamente en uno. Y esos regímenes lo que me van a originar a mí son las obligaciones que tengo que cumplir en cierto periodo. Algunas son mensuales, otras en su caso fueron bimestrales, algunas trimestrales y el tema anualizado. Oye, pues qué interesante, porque estos pequeños aspectos, que son aspectos finos, son los que desconocemos y muchas veces cometemos errores al momento de acudir a darnos de alta y escoger el régimen bajo el que vamos a tributar. ¿Cómo definirías o qué debemos entender entonces por nuestra actividad preponderante para precisamente escoger? Sí, de hecho hay algo que, ahora que mencionas preponderante, que bueno que lo dices, porque no solamente podemos tener una actividad, podemos elegir varias actividades económicas, es decir, habrá gente que tiene muchos negocios, muchos tipos de negocios, y ya que estamos hablando de personas físicas, pues se registra como persona física. Entonces, cada actividad se tiene que quedar registrado, puedes tener 2, 3, 4, 5 actividades. En el tema de preponderante, bueno, a alguna le pones un porcentaje mayor que se entiende que es la que más realizas, pero aquí la situación es en qué régimen puede caer, ¿sí? Ahora que tenemos el tema del reciclo, hay actividades que pueden caer tanto en actividad empresarial, que es un régimen muy conocido, como en justamente el tema de reciclo, que es el régimen simplificado de confianza. ¿Sí? Y aquí me surge una duda, porque muchas veces lo que dices es, pueden ser varias actividades, pero muchas veces cuando vas al SAT, no sé si al momento de que llenas el formulario, la persona que te atiende, te pone algo que es quizá un poco diverso a lo que realmente llevas a cabo. ¿Qué implicaciones trae esto? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque de repente el lenguaje coloquial, ¿no? El que las personas utilizan con el lenguaje técnico que tiene esta actividad o como la encasilla el SAT, puede ser que solamente sea una diferencia justamente del lenguaje, pero también puede ser que sea una diferencia totalmente de la actividad, ¿no? Y que entonces pongan que te estás dedicando a alguna otra cosa. La verdad es que también a fechas recientes esto ha cambiado, ¿no? Antes era más como el tema de, pues ya luego la cambias y te pongo una, ¿no? No, ahora son más cuidadosos en el tema de la actividad, y aparte, así como lo acabo de mencionar, también tienes la facultad de poder cambiar la actividad. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace 10 años puse un negocio de comida y ahora tengo un negocio de venta de pinturas. Entonces, no porque en algún momento puse mi actividad como venta de comida, voy a seguir teniendo esa actividad después de 10 años. Entonces puedo modificarlas, puedo cambiarlas, puedo aumentar, puedo disminuir, ¿sí? Y lo importante es ver, sobre todo, otra vez el tema del régimen fiscal, donde caigo. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, son las obligaciones que voy a tener, y también algo bien importante, que es por eso también el tema, los impuestos que puedo llegar a pagar y la tasa de impuestos que puedo llegar a pagar, dependiendo del régimen en el que estoy. Y que es muy importante. Bueno, entonces,
Aquí estamos primero en el supuesto de que estamos hablando de personas físicas Sí, sí, que se dedican a una actividad comercial, es correcto. una actividad empresarial y que dentro de estos regímenes, ¿es Sí, correcto? sí, sí. Se encuentra el reciclo. ¿Qué es el reciclo? Bueno, RECICO es el régimen simplificado de confianza. Es un régimen que empezó a partir del 1 de enero del año 2022 y que de alguna forma intenta sustituir a el régimen de incorporación fiscal. Y si me permites irme un poquito atrás, el régimen de incorporación fiscal sustituye a lo que se conocía como REPECOS, régimen de pequeños contribuyentes. ¿Hacia dónde va orientado? Finalmente va orientado a la captación de nuevos contribuyentes, es decir, al tener un impuesto preferencial, lo que busca es tratar de invitar a la gente que está en la informalidad a hacerse formal y pagar sus impuestos. Adicionalmente, pues es la mutación de estas que estoy platicando. REPECO se hizo RIF ahora se hizo RECICO, y bueno, es la continuación de esta invitación con un ISR preferencial. La realidad es que lo que nos ofrece RECICO no lo ofrece ningún otro régimen. Entonces, es bastante importante hacer una elección adecuada en este sentido. Pero también puede ser parte de reciclo una persona moral. ¿Hay RECICO personas morales? Sí. Oye, pues qué interesante. Vamos a hacer una pausa comercial porque el tema sigue en lo más importante y nos vamos a ampliar bastante. Así que por favor no se despeguen. Regresamos con reciclo y actividad empresarial para personas físicas. En Canacó, Veracruz, la voz de las mujeres es más fuerte que nunca. Claro, por eso los invitamos a este desayuno empresarial el 4 de marzo conmemorando el Mes de la Mujer, en las instalaciones de nuestros socios Imperio Automotriz Nissan Veracruz. Pues qué bueno que siguen aquí, amigos, en su programa El ABC del Empresario y estamos con el tema reciclo y actividad empresarial para personas físicas. ¿Quiénes no son sujetos de tributar bajo el esquema de reciclo? Bueno, el RECICO, pues como lo dijimos en el bloque anterior, invita, ¿no?, a la gente a tributar, ¿sí? Entonces, ¿quiénes sí son, por ejemplo? Las personas nuevas, ¿no? Las personas que están entrándole a este jueguito del pago de impuestos, sin duda alguna que están Los invitados. emprendedores. Los emprendedores, exactamente, están invitados a RECICO, porque aquí cabe también, digo, una aclaración importante. Cuando fue el tema del RIF, si antes habías tenido otro régimen fiscal, no podías estar en RIF, ¿sí? Solamente que pasaras de sueldos y salarios a RIF. Con RECICO no, RECICO sí abre el abanico más, le da la bienvenida a actividad empresarial, le da la bienvenida a arrendamiento, ¿no?, al régimen de arrendamiento. Entonces, ellos sí están invitados, nada más que sí hay como ese candadito, ¿no?, que a ver, te invito para que sigas contribuyendo, o sea, para que sigas aportándole a la nación, pero siempre y cuando en tu ejercicio anterior no tengas más de 3,5 millones de ingresos, ¿sí? Entonces, actividad empresarial o personas que están en actividad empresarial, personas que están en horarios profesionales, arrendamiento, se pueden pasar sin duda al tema de RECICO. Nada más con esa limitante, el ejercicio anterior no debieron de haber tenido 3,5 millones de pesos, es el tope. Y ojo, recuerden, cuando hablamos de estas cantidades son antes del impuesto al valor agregado, ¿sí? Antes de IVA, ¿sí? 3,5 millones antes de IVA. Entonces, ellos están bienvenidos a RECICO. También los conocidos como agapes, que son los del sector primario, ¿no?, agricultura, ganadería, pesca, tema silvícola, ellos también están invitados al RECICO y este año la invitación fue directa y en automático, o sea, no les preguntaron, ¿sí? Los cambiaron de régimen totalmente. Tienen sus beneficios, tienen una exención. Yo era, por ejemplo, persona física con actividad empresarial y en automático ¿me hicieron el cambio? No, ellos sí fue por decisión. Okay. Más bien el tema de agapes para este año. Okay. Y el año pasado el tema de RIF. Los RIF en automático los pasaban a RECICO, al menos que puntualmente el RIF dijera, ¿sabes qué? Me quiero quedar como RIF
y tenían hasta el 31 de enero del año pasado. El problema fue que lo estábamos comentando en el corte, Sí. ¿no? De cuando hay conocimiento o no hay conocimiento. Muchos no supieron, no se enteraron, no se actualizaron y no contestaron esa pregunta y entonces pasaron en automático a reciclo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo por alguna causa reunía los requisitos para hacer reciclo, pero no hice el cambio? ¿Puedo aún hacerlo? Bueno, se supone que tenemos hasta el 31 de enero, pasó el año pasado, pasó este año, para hacer el cambio, ¿sí? Ya estamos en temas de febrero, la invitación es para todos, obviamente, los que escuchan el contenido, va más para los emprendedores y quien ya estaba, tendríamos que argumentar muy bien el tema de cómo pasarnos a reciclo, porque en sí como tal, la fecha límite era al 31 de enero. Puedes intentarlo, de hecho puedes cambiar la actividad, puedes ponerle fecha del 1 de enero, pero sí hay un tema de tiempo, entonces es un poquito más complicado, se tendría que ir a cada caso particular a ver qué existe. A lo mejor regresas de una suspensión de actividades o no tuviste actividades en todo el periodo, bueno, puede ser que se pueda ver qué hacer, ¿sí? Sin en cambio, sí tenía una fecha que es al 31 de enero del Esa es la ejercicio. importancia de contar con un asesor en todos estos temas fiscales, contables, para que no andemos nosotros ahí inventando, haciendo experimentos o tratando de poner nosotros la estrategia que creamos más convenientes, ¿no? Entonces siempre acercarse a un experto en la materia siempre va a ser lo más recomendable. Sí, ¿Y de hecho, cuáles serían las principales características del reciclo? ok, mira, de hecho te cuento un caso lo más breve posible, Sí, ¿no? claro. Por el tiempo. El tiempo es caro en televisión. El año pasado, justamente a mediados de enero, ¿no? Ahí en alguno de los lugares donde colaboro, invitamos a todos los clientes y les dijimos, ¿saben qué? Todavía estamos más en tema de pandemia, seguimos en pandemia, ¿no? Pero todavía está un poco más delicado y hicimos una videollamada para todos, ¿no? Invitamos a todos, por ahí invitamos a otras gentes y demás y les explicamos lo que era reciclo, les explicamos cuáles eran las diferencias, cuáles eran las bondades, las no bondades y sobre todo lo más importante y que quede bastante claro para la gente que nos escucha, es una decisión del contribuyente, no es una decisión de nosotros contadores o de quien les esté ayudando con los temas contables o fiscales, es una decisión del contribuyente, pero debe ser una decisión orientada, ¿no? Una decisión con conocimiento de causa. Entonces, aquí va, algunos igual se nos acercaban, nos dijeron, oye, ¿me conviene, no me conviene? No te puedo decir de forma general si te conviene o no te conviene, pero lo que tú precisabas, vamos a hacer un estudio financiero, vamos a ver cómo es tu proyección financiera y puede ser que te convenga o no te convenga. Me decías entonces que cuáles eran... ¿Cuáles son las principales características del reciclo? Bueno, como reciclo, aunque parecía todo color de rosa, porque esa era la parte que el empresario decía, ay, es que se ve muy bien. Suena demasiado maravilloso para ser Una verdad. trampa debe de tener, ¿no? Bueno, no es una trampa porque está obviamente publicado, hay artículos en la ley del ISR que hablan acerca de esto. La primera, la más importante, no podemos rebasar los 3,5 millones de pesos. Ahora, tampoco podemos jugar el inteligente, ¿no? Tampoco podemos meternos a mitad de año porque a lo mejor somos nuevos y, bueno, pues como dijeron que en un año calendario pueden ser 3,5 millones, en 6 meses ingreso 3,300,000, no. Y después también, me cambio. Sí, no, también es un tema proporcional. Ojo, si tú estuviste 5 meses porque empezaste actividades en el 1 de agosto y terminaste el 31 de diciembre con 3 millones de pesos, la proporción te da más de 3,5 millones al año, ¿sí? Entonces, Correcto. en automático ya no estás dentro de los partícipes de reciclo. Otro de los puntos importantes Y es... si mi proyección era menor, pero por algún golpe de suerte se volvió mayor, Ese ¿qué pasa en es ese un caso que estaba yo pensando igual platicar. Sí, y, ¿no? y es real. Me acaban de ir a visitar, no vamos a decir nombres, ¿no? Ahora a finales de enero me dijeron, ¿qué crees? Rebasamos los 3,5 millones de pesos. Sí. Yo, no me digas eso. Es un cliente que no es fijo, ¿no? Que es de estos clientes que haces justamente algunos trabajos, algunas asesorías. Entonces lo primero que le dije es,
me hubieras hablado en diciembre, o me hubieras hablado cuando todavía podíamos ver qué hacer, ¿no? Y ya, clásico, 31 de diciembre estaban terminando de preparar la cena, les habla un cliente, ahí te deposité tantos cientos de miles de pesos y les botó el ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya no puedes tributar. Lo más malo no es poder tributar, lo más malo es que te tienes que corregir con las tasas de actividad empresarial. Ok. Actividad empresarial es un tema que se maneja por tablas, ¿sí? Son tabuladores, ¿no? Del 1 al tanto, del tanto al tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? Nada más para que te des una idea, sin ser tan precisos en los números, ellos habían pagado alrededor de 80 mil pesos de impuestos de todo el año por ser reciclos. Y cuando vieron sobre 3 millones y medio y un poquito más, tampoco fue una cantidad tan mayor. Se acercaron a mí entonces en enero y fue el tema de, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Mira, primero hay que calcular si hubiera sido actividad empresarial, cuánto te hubiera salido. Entonces, le salía en 260 mil pesos los impuestos, menos 80 que ya pagaron, les resta por pagar 180 mil pesos. ¿Sí? Esa es la situación, hay que hacer un adecuado análisis financiero. Ahora, muchos podrán decir, oye, pero es que pues ya estaban atados de manos. No, la verdad es que ahí es cuando, si te estás dando cuenta de cierta tendencia, ahora sí que al contador de tu confianza. Háblale, ¿no? Al experto. Háblale al experto. Le hablas al contador Álvaro. Le hablas y pues creas una estrategia, ¿no? Finalmente eso es, o sea, el tema es tener el control de la información, ver qué es lo que está sucediendo y crear una estrategia. Se pudo haber hecho varias cosas, bueno, 2, 3 cosas en diciembre y seguir cumpliendo. Y bueno, la primera, la gratis, ¿no? Hablas con el cliente, le dices, muchos dicen, yo no voy a negar nunca un cobro, pero si un cobro te va a representar aumentar tus impuestos considerablemente, la verdad es que ahí entonces la más sencilla era, ¿sabes qué? Aguántame enero. No lo hizo porque seguramente el cliente quería también tener gastos, sacar IVA, etcétera. Pero bueno, esa es la situación. Pero son, ¿no? Casos excepcionales, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Pero eso es una de las cosas que está ahí, ¿no? Entonces es 3 millones y medio, no rebasarlos. Si los rebasas, te tienes que calcular tus impuestos como actividad empresarial y pagar lo que no pagaste en su momento, ¿no? Entonces, ahí hablamos de actualizaciones, hablamos de recargos. Lo ideal es, en este caso, autocorregirse, porque ya si llega la autoridad, pues ya son autocorrecciones, pero también con multas, ¿no? Entonces, es bastante difícil. Contador, ¿y cuál es la principal ventaja de ser reciclo? Bueno, la principal ventaja, antes de que se me olvide, la última desventaja es que no es para morosos. Y decía para morosos, ¿por qué? Porque si hay 3 declaraciones que no haces en el periodo a tiempo, te sacan del sistema. Si no haces tus facturaciones de ingresos porque nunca las has hecho, pero sí declaras tus ingresos aunque no factures, te pueden llegar a sacar del sistema. Entonces hay que tener mucho control. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? O sea, perdón que me regrese un momento. Cumpliendo con tus declaraciones, no tendrías problema. No, cumpliendo con tus declaraciones mensuales, facturando tus ingresos, no rebasando los 3 millones y medio de pesos, es con brazos abiertos reciclo para ti. ¿Sí? Aunque te atrases en el pago. Bueno, ahí esa es la situación, aplica declaración y pago, que son 3. La realidad es que, Gloria, el pago es tan menor en el sentido de la proporción que es difícil, entendemos que las economías pueden variar, pero como también es un tema de flujo, o sea, ya lo cobraste, entonces de cierta forma tienes. Además, una ventaja, que algunos lo ven como ventaja y otros no, es que las personas morales están obligadas a retenerle a la persona física 1.25%. Entonces muchas veces con eso se paga el impuesto. O sea, te duele la retención porque dices, ay, mi 1.25. Pero por otro lado, ya cuando tú quieres pagar, te das cuenta que es 1.25, te lo restan y a veces no te sale a pagar, o te sale a pagar muy poco. ¿Sí? Pues qué excelente, realmente sí parece que es una modalidad muy atractiva y muy benévola, ¿no? Sí, o sea, tiene bastante sentido el hecho de poderse cambiar. Y bueno, entiendo, a lo mejor por cuestiones de bloque, hablamos de las ventajas en el siguiente bloque. Claro que sí. Nos vamos a ir nuevamente a una pausa y regresamos en su programa El ABC del Empresario
con el tema reciclo y actividad empresarial para personas físicas. En Canaco, Veracruz, la voz de las mujeres es más fuerte que nunca. Claro, por eso los invitamos a este desayuno empresarial el 4 de marzo conmemorando el mes de la mujer en las instalaciones de nuestros socios Imperio Automotriz Nissan Veracruz. Pues ya estamos de vuelta en su programa El ABC del Empresario con este tema reciclo y actividad empresarial para personas físicas, y ya estamos muy empapados en el tema de lo que es el régimen de reciclo, y nos han dicho que todo es maravilloso y todo es miel sobre hojuelas, pero ahora vamos a hablar sobre las desventajas de este régimen. Sí, terminamos el bloque anterior hablando de la reclasificación en el caso de que rebase los 3,5 millones. También hay una aclaración muy importante. Actividad empresarial, ¿por qué tocamos actividad empresarial? Porque son las dos comparativas, ¿no? La mayoría de las personas físicas, si no tienen un tema de renta, que eso es arrendamiento, tienen un tema de actividad empresarial o ahora la opción de reciclo, ¿no? Son las dos opciones que se volvieron para los contribuyentes, personas físicas. Entonces, el tema de actividad empresarial, aunque es un porcentaje más elevado de impuestos sobre la renta, que es del que estamos tratando en este caso, tiene la facilidad de que a los ingresos les restas tus gastos y bueno, esta parte que queda como remanente va a una tablita y te calculas el impuesto, ¿no? Adicionalmente, cuando haces tu declaración anual, tienes la oportunidad de meter deducciones personales y eso hace también que puedes llegar a tener incluso hasta el famoso ISR a favor, y son las famosas devoluciones en un tema anualizado. ¿Qué pasa con reciclo? Reciclo no tiene deducciones, ¿sí? No tiene deducciones, entonces, ¿cómo se calcula el impuesto en reciclo? Se calcula por facturación, ¿sí? ¿Qué es el tema de facturación? Si yo estoy facturando algo de 10,000 pesos masiva, los 10,000 pesos es por lo que se me cobra el impuesto, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, ¿cuál es la ventaja, no? Si 10,000 pesos voy a pagar por todos los 10,000 pesos y en la actividad empresarial pues eran mis ingresos menos mis gastos. Bueno, la ventaja es en función de cómo puedes o cómo prevés tú que sea tu tema financiero. Vamos a poner un ejemplo sencillito. Para una persona que tiene una utilidad mensual, supongamos este mes, en el mes de enero, tuviste una utilidad que es ingresos menos gastos, digamos 15,000 pesos, ¿no? Eso fue lo que te salió. Bueno, 15,000 pesos en la actividad empresarial paga un aproximado de 1,550, 1,600 pesos de impuestos sobre la renta. Estamos hablando que más o menos es un 10.5% de lo que generaste por 15,000 pesos de ganancia. Digo, la gran mayoría de los negocios cuando está empezando aspiran a una cantidad similar a esta, ¿no? ¿Qué pasa entonces si eres reciclo? Bueno, esos 15,000 pesos hay que trasladar la facturación. A lo mejor mi negocio facturó 25,000 pesos de ingresos y 10,000 de gastos. Tengo pocos gastos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa sobre los 25,000 pesos? Pago un impuesto, si es 25,000 pesos, ya pago un impuesto del 1.1%. ¿Sí? Ahora, 1.1% de 25,000, estamos hablando que son 275 pesos. 1,550 contra 275, estamos hablando de una diferencia como de 4.5 a 1, ¿no? Sí. Entonces, es un ahorro. Finalmente, todos buscan hacer las cosas bien, o eso debería ser lo principal, y que te afecte menos en el bolsillo, ¿no? Sí, obtener los mayores beneficios. Claro, o sea, al final, si uno se está peleando por conseguir materias primas más baratas, mejores precios para compra en el mercado, para poder generar más recursos, pues lo mismo tendría que hacer estudiando en qué régimen fiscal vas a tributar, ¿sí? Ahora, ¿cuál podría ser ahí un poco el tip? Tienes que ver tus porcentajes de utilidades, ¿sí? Entre mayor porcentaje de utilidad,
puede ser que te convenga reciclo porque tienes pocos gastos y entonces las utilidades entre más crecen, más se castiga el impuesto, ¿sí? El impuesto en actividad empresarial, el impuesto sobre la renta se puede castigar mucho más mientras más utilidad tengas. ¿Qué sucede si a lo mejor tu utilidad es poca? Estamos hablando de una utilidad del 4 o 5% que tengas en diferencia de ingresos, costos y gastos, pero facturas bastante, a lo mejor no te convenga reciclo, porque reciclo te va a cobrar por facturación y a lo mejor con el poco porcentaje que tienes de utilidad en actividad empresarial te queda mejor. Entonces volvemos al tema del inicio. Sí. Hay que hacer un análisis, ¿sí? No, Y hay que acercarse a las personas expertas en la materia. Es correcto. De repente, yo lamento mucho, digo, sin meterme tanto en temas políticos, esto de ya no necesitas un contador, ¿no? Ya no necesitas tal cosa. No, sí necesitas. Al final nosotros no somos personas, digo nosotros hablando por mi profesión, no somos personas que calculamos solamente impuestos. También tenemos conocimientos financieros y podemos hacerte una asesoría financiera y bueno, esto junto con los conocimientos contables y fiscales que podamos tener, pues te pueden ayudar a desarrollar una mejor estrategia, ¿no? Que en este caso, pues es justo esto, la elección, me quedo en la actividad empresarial, me voy a régimen simplificado de confianza, me conviene, no me conviene, bueno, te va a convenir en función de tu particularidad. La verdad es que Reciclo suena muy bien y ha funcionado muy bien para muchos. ¿Y cuáles son los requisitos para que pueda tributar en esta modalidad? Ya dijimos que no tenemos que rebasar 3,5 millones de facturación al año. Sí. ¿Qué otro requisito? Bueno, está el tema de si estuviste suspendido, habría y te reanudas de actividades en cierta fecha, lo puedes hacer. No puedes ser socio, no puedes ser partícipe de ninguna sociedad mercantil, ¿sí? Es decir, si tú hace años hiciste una sociedad mercantil, una SA, una SC, lo que sea, ¿no? Y sigues siendo socio, aunque la sociedad ya no esté activa, no puedes tributar tú como reciclo. Pero si fui parte de esa sociedad y esa sociedad ya se liquidó y se disolvió. Si esa sociedad se liquidó y se disolvió, hay que hacer hay que enviar un documento en donde ya no eres partícipe de hecho, se supone que cambios de socios, disoluciones y todo, sí, se manda el aviso, entonces el SAT ya tiene la información. Sin embargo, sí ha habido muchos problemas con gente que dice, oye, es que no me quieren aceptar el reciclo, yo ya no pertenezco a ninguna sociedad, fue hace tiempo, mira, tengo mis actas de asamblea, de que ya no esto, ya no el otro, mis avisos oportunos en el SAT. Bueno, ahí acérquense a Prodecon, sí. Es correcto. Prodecon, ya, también ahí para que vean que es muy buen comentario y que no se trata solo nada más de captación de clientes, sino de una orientación correcta. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una duda. Por alguna causa, porque no reúno los requisitos, porque el SAT consideró que no era yo persona idónea, me quedo en el régimen de actividad empresarial. ¿Qué ventaja o qué cambio hay de cómo se venía manejando la actividad empresarial anteriormente al día de hoy? ¿Puedo tener todavía el tema de flujo de efectivo? ¿Ya no puedo tenerlo? ¿Tengo que tener forzosamente un coeficiente de utilidad? Ok, bueno, la actividad empresarial se sigue manejando igual. El tema de coeficiente de utilidad va en función de las personas morales. Las personas físicas, por fortuna, y yo así lo pienso, cuando menos yo lo creo, por fortuna funcionan por flujo de efectivo, ¿no? Ok. O sea, si yo soy persona física con actividad empresarial, es flujo de efectivo. Sí, y entonces, sí. ¿Cuál sería mi desventaja? Como actividad empresarial, bueno, la verdad es que... ¿O mi ventaja? La realidad es que como es, digamos, el régimen primario, ¿no? Para el tema de las personas físicas, no tenemos otra cosa, no hay forma de hacernos otro lado. Quitando el tema de reciclo, si tú te dedicas al comercio, te dedicas a la reventa, te dedicas a ciertos servicios, eres actividad empresarial. Okay. No hay forma, no hay otra cosa. Si tú te dedicas a rentar, bueno, eres arrendamiento, ¿no? Okay. Si tú te dedicas al sector primario, encuadrabas dentro de los agapes, que ahora los están pasando a un tema de reciclo. Realmente ya no hay mucha elección, es encuadrar dentro de lo mínimo que nos pone la ley, en este caso Hacienda, para poder contribuir, ¿no? O sea, no tenemos de alguna forma ventaja o desventaja si no tenemos opciones, ¿no? Eso es como yo lo veo. Si no hay opción,
pues tenemos que cumplir en el régimen en el que encuadremos, porque pues no nos Y por podemos ejemplo, pasar soy a- actividad empresarial, pero puedo deducir mis gastos siendo persona física, ¿no? Sí, como actividad empresarial, bueno, pues es lo que se conoce o como viene manejando, que es ingresos, costos, gastos. Adicionalmente tenemos los gastos o las deducciones personales, que las podemos poner cuando nosotros hagamos nuestra declaración anual del ejercicio, una vez concluido el año y hasta el abril del año siguiente. Entonces, como generalmente, ¿no? Es el juego, ¿no?, que ya conocemos, ¿no? No ha variado mucho. Hay una apreciación antes de que se me olvide importante, porque mucha gente le pasa, regresando un poco al tema de reciclo, dice, bueno, si no tengo deducciones, ¿para qué facturo mis gastos? ¿Para qué me van a servir facturar mis gastos si no tengo deducciones? Bien importante. Yo pensaría eso. Hablamos del impuesto sobre la renta, pero el IVA sigue siendo igual. Entonces, facturar tus gastos te va a servir para que puedas acreditar IVA y no pagues todo tu IVA trasladado sin acreditar un poco. Antes de que se me olvide y que se acabe el programa, no olviden eso. Si ya son reciclos, no se confíen al tema de que los gastos me está diciendo que no me van a servir. No te van a servir para impuestos sobre la renta, pero para IVA te van a servir. No hay que olvidar facturar. Contador, pues para cerrar esta amena charla que hemos tenido, además de que ha sumado mucho a los conocimientos básicos que creo que nuestro auditorio y una servidora tenemos, ¿algo que tengas a modo de conclusión? Bueno, la realidad es que vivimos épocas en donde hay acceso a mucha información, están tutoriales en YouTube, están tutoriales en TikTok, están tutoriales en todos lados. Por supuesto, es muy bien, es saludable alimentarte de información. Sin embargo, como sí lo mencionaba hace un momento, hay cosas muy específicas. Entonces, no nos fiemos a lo que llegamos a ver, porque probablemente no te aplique a ti. Entonces, siempre va a ser importante acercarte a la gente que conoce el tema, que pueda tratar tu tema de forma particular, analizarlo y ayudarte, ¿no? Entonces, en todas las profesiones, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, ¿no?, todos, pues acude a la persona que creas, por los conocimientos que tiene, que te va a ayudar de la mejor forma posible. Pues no me resta más que agradecerte el tiempo, Álvaro, de esta charla y que nos compartas tus conocimientos, que creo que van a ser de mucha utilidad para emprendedores, para los pequeños y medianos comerciantes y todos nuestros afiliados y público en general. De nueva cuenta, a nombre de Canaco, te doy las gracias por acompañarnos esta tarde y vamos a estar compartiendo aquí en pantalla tus redes sociales, su contacto por si tienen interés en contactar al contador Álvaro. Ya saben, aquí están sus órdenes. Recuerden que también en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo tenemos asesores profesionales que les podemos orientar y canalizar a las instancias conducentes para recibir toda la orientación adecuada. Mi nombre es Gloria Lira. Recuerden que soy su asesor jurídico Canaco y que estoy para servirles. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.